El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Siempre, cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos resulta algo complicado, algo misterioso, poder entender en qué consiste la voluntad de Dios. Si por un lado decimos que la voluntad de Dios es el bien querido por Dios para nosotros, pero por otro lado, la experiencia misma nos hace pensar lo contrario, como en el caso del pueblo de Israel. Enfrentaron dos batallas con el mismo pueblo. En la primera fueron derrotados, no tan fuerte como la segunda. La segunda vez decidieron presentarse ante los enemigos con el arca de la alianza, signo de la presencia de Dios, confiando en que así vencerían con la presencia de Dios. Y fue al revés. Fueron derrotados, perdieron más miembros del ejército y para acabarla les quitaron el arca de la alianza, el signo de la presencia de Dios. Visto así, nos cuestionamos y decimos entonces, ¿de veras la voluntad de Dios es que quiere nuestro bien? ¿No será que de repente Dios se obstina en querer nuestro mal, en querernos hacer daño, en querernos destruir? Pues ¿de qué se trata? Sin embargo, en el Evangelio vemos que la voluntad de Dios es siempre a favor de la persona. Y esto es con lo que debemos de quedarnos. La voluntad de Dios va siempre a favor de nosotros, va en beneficio de nosotros. Sin embargo, el beneficio implica muchas veces que entremos nosotros en un proceso de purificación, que entremos en un proceso de discernimiento o de prueba. Lo que le pasó al pueblo de Israel. Les digo, visto así lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura, pues sí causa conflicto pensar cómo es que con el arca perdieron y se las arrebataron. Pero seguiremos leyendo este libro y nos daremos cuenta cuál es el proyecto de Dios. Dios quiere un bien para el pueblo de Israel, pero este bien querido por Dios para el pueblo de Israel implica que el pueblo de Israel reconozca también, se humille. La voluntad de Dios, por lo tanto, también es para nosotros una escuela de aprendizaje. Si la voluntad de Dios es el bien querido por Dios a lo largo de nuestra vida, entonces, como se dice muchas veces, que la vida es escuela. En la vida aprendemos. A través de la experiencia, a través de las situaciones, a través de las experiencias que vivimos, vamos aprendiendo a vivir, vamos madurando. Y de eso se trata.
el fin de la voluntad de Dios es el bien. Pero nosotros estamos en un punto de partida para alcanzar, para conquistar ese bien que Dios quiere para nosotros. Y el Señor, en el transcurso del camino, nos prepara, nos dispone para que podamos aceptar ese bien. Por eso, mientras nos acercamos a ese bien querido por Dios, entonces pasamos pruebas, pasamos situaciones que podemos catalogar como negativas incluso, pero que nos tienen que hacer madurar, que nos tienen que hacer tomar conciencia y hacer crecer nuestra necesidad y nuestro deseo del bien que Dios quiere. Porque si llegamos al bien así tal cual, lo más posible es que no lo sepamos valorar y no lo sepamos disfrutar y lo despreciemos. Por eso, esto es importante. Dios siempre quiere nuestro bien, pero para conquistar ese bien debemos entonces pasar también por momentos de prueba para formarnos, para madurar y crecer más en el deseo y en la necesidad del bien. Cuanto más nos cuesta obtener algo, más lo anhelamos, pero también más lo valoramos. Son sabias aquellas palabras de nuestros mayores, cuando al no valorar algo que ellos nos habían dado, nos decían: hasta que no trabajes y te compres tus cosas por ti mismo, entonces sabrás lo que cuesta, valorarás el esfuerzo, el trabajo para conquistar algo que deseas. Pues esta es la voluntad de Dios. Esta es. Sin embargo, en nuestra búsqueda de ese bien, de ese bienestar que Dios quiere también para nosotros, el hombre puede estropear el proyecto de Dios, como sucede en el Evangelio. Dios quiere la curación de este hombre leproso y por eso lo cura. Pero ahí no quedó la voluntad de Dios. La voluntad de Dios continúa. Es un proyecto que no culmina. Todo lo de Dios es eterno, como Dios es eterno. La voluntad de Dios no acaba. No es de que ya obtuvo este hombre el beneficio, la curación, entonces ya ahí concluyó todo. No, continúa esa voluntad y se expresa en las palabras de Jesús: no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie. Continúa la voluntad de Dios y resulta contradictorio. Como contradictorio resulta escuchar cómo el pueblo de Israel pierde, aún con el arca de la alianza, el signo de la presencia de Dios. ¿Cómo Dios me pide a mí que no le cuente a nadie la alegría que siento y el beneficio tan grande que he recibido? Pues sí, Dios le está pidiendo: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Ahí está también. Por una parte, no se lo cuentes a nadie, pero ve a los sacerdotes para que ellos testifiquen y entonces pueda ser reincorporado a la comunidad. ¿Y qué pasó? El hombre no hizo caso de las palabras de Jesús, lo divulgó, lo contó, y eso trajo una consecuencia. Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían de él de todas partes. Podemos entonces, al no acatar la voluntad de Dios, al no aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida,
podemos provocar entonces que el proyecto de Dios se frustre y para unos no reciban el beneficio. El hecho de que Jesús ya no entrara abiertamente a la ciudad, ¿cuántas personas en la ciudad que no podían tal vez moverse hacia donde estaba Jesús se vieron privadas de ser curadas, de ser beneficiadas? ¿Por qué? Porque este hombre divulgó lo que Jesús había hecho por él. Es que ahí está la voluntad de Dios, inclusive en callarnos. Cosas interesantes, cosas buenas, cosas maravillosas que Dios hace en nosotros, de repente no es voluntad de Dios que las divulguemos, sino que nos las quedemos para nosotros mismos. Dios muchas veces nos hace ver su rostro para nosotros y lo tenemos que callar. Y esto sigue sucediendo en el caminar de la iglesia. Cuando existen sucesos extraordinarios en la vida de la iglesia, en la vida de las personas, y cuando la iglesia interviene para testificar que de veras ese acontecimiento se trata de un hecho de intervención divina, lo primero que se le pide a la persona es que se calle, que no divulguen más el hecho. Y sucede que la gente movida o fanatizada divulga. Qué importante descubrir que la voluntad de Dios muchas veces nos pedirá a nosotros hacer cosas que para nosotros son ilógicas, pero para Dios no, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestra lógica no es la lógica de Dios. Y qué importante también entonces confiar en Dios y asegurarnos en Él y decir, bueno, haré lo que Dios quiera aunque a mí me parezca ilógico lo que esté haciendo. ¿Cómo me voy a callar? ¿Cómo es que voy a soportar que una persona inclusive me agreda, me humille? ¿Cómo me voy a callar? No, es lo que Dios quiere. Importante esto. Dios quiere siempre nuestro bien, pero en el proceso de alcanzar ese bien querido por Dios, Dios permite pruebas y Dios también muchas veces nos pedirá algo que no queremos, algo que rebasa nuestra lógica humana. Por eso, una de las cosas que no deben faltar en nuestras meditaciones y en nuestra oración es meditar en la voluntad de Dios, porque no es tan fácil, así planteada, no es tan fácil aceptarla. ¿Meditamos en la voluntad de Dios? Debemos meditar más en la voluntad de Dios para irla comprendiendo lo más que podamos, porque la voluntad de Dios no deja de ser un misterio para nosotros, y por ser un misterio no todo lo podemos comprender, no todo lo podemos conocer. Meditemos más en la voluntad de Dios para irnos acercando y que Dios mismo nos vaya instruyendo, nos vaya haciendo entender el proyecto y confiar en Él y dejarnos conducir por Él a ese bien que Él quiere para nosotros. Pues que el Señor, queridos hermanos, nos conceda la gracia de entender más su voluntad y de fiarnos para conquistar el bien querido por Dios. Que así sea.